Vamos a hablar ahora con un ex primer ministro, ex primer ministro en 2 gobiernos distintos, entonces tiene experiencia para compartir y además ahora ya nos confirmará, también quiere participar en la campaña que se viene de su partido Libertad Popular. Gracias por acompañarnos, Pedro. Buenas noches, Fernando, encantado de estar nuevamente acá. Y nosotros de conversar con usted. Pedro, hay varias cosas que conversar esta semana, ¿no? Porque por un lado hemos tenido este paro tremendo, ¿no? Contundente, las imágenes que hemos visto de la Panamericana Norte tomada, además pacífico, ni un detenido, ni un herido, que ha provocado que el gobierno morigere su discurso, que no estigmatiza a la gente, quizá muy preocupado porque no se arruine la cumbre de APEC, ¿no? Pero por otro lado, algunas acciones, propuestas de reforma de la justicia, donde la presidenta quiere presidir esa reforma, el Congreso que denuncia a los fiscales supremos. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, lo veo muy enrarecido y preocupante, pero le quisiera pedir primero una pequeña licencia. Por favor. Después de 12 años de investigaciones que han realizado el Congreso y la Fiscalía, se ha archivado definitivamente el tema de la compra del satélite Perusat que realizó ONIDA. Nadie se ha fugado, nadie ha corrido a una embajada desesperado, no hubo prófugos, no aparecieron cuentas, y bueno, ¿quiénes van a reparar a los oficiales de la Fuerza Aérea y funcionarios del Ministerio de Defensa que cumplieron con su deber? Porque si hacemos un poco de memoria, Fernando, este fue un tema de escándalo. Y bueno, las investigaciones han sido en 4 fiscalías distintas, primero a un grupo de oficiales, luego de funcionarios del Ministerio de Defensa y ciertamente a mí. La política está muy judicializada en el Perú y ese es un ejemplo. Pero creo que es un acto de justicia que cuando no se encuentra nada se debe reconocer y reparar a las personas involucradas. Muchos oficiales de la Fuerza Aérea perdieron su carrera porque la señora Luciana León se puso al servicio del fujiaprismo, ¿no? Yo no me quejo, a mí me han levantado el secreto bancario, comunicaciones, etcétera. Nunca lo dieron a conocer, porque nunca hubo nada. La señora Luciana León, que por cierto afronta... Pero yo no me refiero solo a Luciana serio, León, ¿no? El señor Mulder y Becerril, cuando estuvieron en la Comisión de Fiscalización, también me acusaron de defraudación tributaria, levantaron todos mis secretos con el aplauso, etcétera. Pero, en fin, bueno, así es el juego en la política. Qué bueno que por usted y por los militares involucrados se haya archivado. Y creo que hay gente en el Perú, y no hay que generalizar, que sí hace política con vocación de servicio. Y creo que ese es uno de los propósitos de Libertad Popular, y por eso estoy apoyando actualmente a Rafael Belaúnde Llosa. No queremos imitar, por ejemplo, la frivolidad del gobernador de Trujillo, ni de la presidenta, que se desaparece para operarse. ¿Por qué la frivolidad? Tiene todo su derecho. Que me lo diga un político, no un analista, un político con la experiencia que usted tiene. ¿Por qué la frivolidad es un pecado en la política? No es un delito, pero es un pecado. Porque uno entra a servir, no puede decir que me voy a ver el partido de Real Madrid-Barcelona porque tengo derecho a descansar. Si tiene derecho a descansar, plata como cancha, ¿para qué postuló? Y la presidenta de la República, en plena crisis, dedicada a retoques faciales, seducida por gobernadores regionales que le regalan relojes, hay un proceso de descomposición. Y no nos queremos parecer tampoco a Fuerza Popular, que apego a la Constitución y a la ley no lo tienen. Estamos viendo esta cohabitación política entre el gobierno y el parlamento, que es consecuencia de esta alianza protectora de la señora Boluarte, de Keiko Fujimori, el señor Cerrón, Luna y demás compinches, o demás cómplices. Si usted pone a Cerrón, que está prófugo de justicia, en esa alianza es porque entonces debe suscribir las sospechas, las hipótesis de que está siendo protegido, y por eso no lo encuentran. Bueno, es una opinión personal, pero una persona que fue colaboradora de absoluta confianza de Vladimir Cerrón, como lo fue la presidenta Boluarte,
que no da cuenta este gobierno de una fuga escandalosa, que sería en cualquier país un terremoto político, ¿no? Que es decir, que el reciente jefe del partido de gobierno se fugue y no pase nada. Además, hay que ver el contexto en el que se fugó Fernando. Estaba en plena diligencia judicial, con transmisión en vivo y en directo, y se escapó, y no pasa absolutamente nada. No queremos parecernos a esos partidos, ciertamente, y por eso reitero, estoy apoyando una causa como la de Libertad Popular que encabeza Rafael Belaúnde. Bueno, pero que en el Perú hay casos de justicia que tardan pero llegan, ¿no? Ahí está Sí, bueno. El expresidente Alejandro Toledo, ¿no? Que también se fugó a Estados Unidos porque no había, Pero a ese- tiempo salió el ese es un- impedimento de ese es- salida y ahora está ya Ese es un condenado. caso más vergonzoso. Sí, Creo que es el más dramático vergonzoso. y patético. ¿Por qué razón? Porque Alejandro Toledo enarboló la lucha contra la corrupción de la nauseabunda dictadura de Fujimori y Montesinos. Y terminó imitando al dictador Fujimori. Claro, con un estilo irrepetible en un set como este, ¿no? Uy, ¿qué me habrá querido decir con La eso? referencia a la exigencia de paga pues barata, la coima, el soborno, ¿no? Que no es como acaba de decir el ministro de Educación, que acá hay una campaña contra los presidentes. No. Acá quienes han traicionado al pueblo son aquellos candidatos a la presidencia de la República que respetaron y juraron defender el orden democrático y constitucional y terminaron lamentablemente y vergonzosamente embarrados en corrupción. Y esa desconfianza se proyecta a otros Bueno, líderes es un honestos, descrédito de la clase exactamente, sí, política, pero creo que no hay que generalizar tampoco. No podemos tener un presidente que robe y deje robar, que le dé 15 millones de dólares del erario nacional y no pase nada, o un presidente que declare ante el Congreso que no tiene ingresos y luego al poco tiempo se compre un departamento en París, o un presidente que mienta, que dijo o que haya dicho que no recibió financiamiento y resultó que la casi totalidad terminaron recibiendo financiamiento ilícito de Odebrecht. Y usted ha sido primer ministro de dos presidentes que tampoco le están pasando bien. Bueno, Tumal y Martín Vizcarra. y creo que hay que exigir que respondan ante la ley. Ahora, es distinto el caso de Humala que el de Vizcarra, tampoco debemos generalizar, ¿no? Humala mintió, porque dijo que no había recibido financiamiento de la campaña. Y Keiko Fujimori festejó el ingreso a la prisión de Humala. Y ahora ellos dicen que el financiamiento ilegal no era delito en esa época. Cierto, no era delito, pero era un acto irregular. En el caso del presidente Vizcarra, lamentablemente hay gravísimas imputaciones respecto a su gestión como gobernador regional. Me parece más grave que el de Humala, el de Vizcarra. El caso de Vizcarra. Bueno, es que en un caso está en discusión, y eso lo va a definir la Corte Suprema, si el financiamiento ilícito de las campañas era delito. En el caso de Vizcarra son temas relativos a supuestos pagos de sobornos que tendrá que dilucidar. Y continuemos. Claro, pues terrible. Entonces, ante eso, ¿cómo Pedro, vamos a querer a los presidentes? Bueno, entonces debemos exigir cambio. Y yo creo que Rafael Belaúnde tiene no solo una obligación cívica, sino una obligación moral de respetar el legado de su abuelo, de Fernando Belaúnde Terry. Y en ese cambio van a ser indispensables las alianzas. Van a ser indispensables las alianzas, porque claro. En esa alianza, Libertad Popular con Fuerza Popular, nada que ver, ¿no? Pero primero a ver, con Partido de Izquierda que con Fuerza Popular, no el señor Acuña, están co-gobernando en este momento. Y Fuerza Popular con un poder desde hace 10 años. Lo que pasa es que somos muy ligeros de memoria. La señora Keiko Fujimori sometió a Pedro Pablo Kuczynski. Y lo sometió de una manera escandalosa. Porque Kuczynski, traicionando su compromiso público y político, dijo que no iba a indultar a Fujimori. Y cuando lo indulta al dictador, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién se encarga de cargarse a Kuczynski? Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Y no solo se cargaron a Pedro Pablo Kuczynski, también se cargó a su hermano Kenji Fujimori, hoy condenado por la justicia. Entonces,
Claro, es muy fácil venir y sentarse acá y decir, no, hay una campaña contra los expresidentes. No hay ninguna campaña contra los expresidentes. La mayoría, por no decir la casi totalidad, con la excepción de Sagasti, de Valentín Paniagua y de los... Que no fueron elegidos. Bueno, pero el resto traicionaron al pueblo. Esa es la verdad. Y hoy día, a esta caótica situación, le sumamos la ineptitud, la frivolidad, la corrupción, la complicidad. Todos esos son combustibles. Hoy día, pues, Fernando, ¿cómo puede ser posible que en el Parlamento todavía continúen en funciones parlamentarios, congresistas que les han robado a sus trabajadores, a vista y paciencia de la prensa nacional y de la ciudadanía, y no pasa absolutamente nada? Bueno, a esa gente ciertamente no nos queremos parecer. Bueno, y el Congreso, hay 3 congresistas que han interpuesto una denuncia constitucional contra la Junta Fiscal del Supremo, que los investiga como investiga la presión presidenta. Política, como ahora esta iniciativa que usted mencionaba al inicio de la entrevista. Yo creo que gran responsabilidad de este desprestigio, de este mal manejo de la administración de la justicia, la tiene la Corte Suprema, por no haber impulsado la reforma que correspondía. ¿Cuál puede ser el mayor escándalo en democracia que ocurra en el Poder Judicial? Que se fugue un vocal de la Corte Suprema en función. Se refiere a César Inostroza. Me refiero a Inostroza. Y luego de esta situación inverosímil, la Corte Suprema no hizo absolutamente nada por cambiar esta situación. Y entonces vemos que, aprovechando este contexto, hay intenciones e interferencia política del gobierno y del Parlamento, claro, contra el Poder Judicial y contra la Fiscalía. El Poder Judicial en realidad se estaba poniendo de costado y todo el fuego caía sobre el Ministerio Público, pero ahora el Poder Judicial está viendo que también le va a caer a él. Ya está cambiando de actitud, ¿no? Lo gracioso del caso es que ya sabemos los antecedentes de Fuerza Popular en el poder. La gente se olvida rápidamente Blancanelli de Acolán. También se olvidan cómo manejaba el Poder Judicial y el Ministerio Público durante el primer calamitoso gobierno de Alan García. O ya se olvidaron tan rápidamente de los antecedentes de estos partidos. Entonces, por todo lo que me dice que está pasando ahora, de hecho, una promesa electoral de su partido, Libertad Popular, o de los líderes de otros partidos nuevos, va a ser: vamos a deshacer lo que hace este Congreso. No, vamos a cumplir con la Constitución. Claro, eso es lo que vamos a hacer. Pero para eso tendrían que deshacerse algunas cosas que se ha hecho ahora. Pero naturalmente hay cosas porque son indefendibles. ¿Quién defiende a los mochasueldos impunemente? ¿Quién está dinamitando el sistema democrático en este momento? ¿La ciudadanía? ¿Los que salen a protestar? ¿Los medios de comunicación? ¿Quiénes son los que boicotean? Los terroristas de imagen, que somos los medios de comunicación. Entonces acá hay una situación sumamente grave, ¿no? Y tan rápidamente no podemos pasar la página frente a una situación en la cual se suma esto, pues, la manifiesta ineptitud de la presidenta. Revisemos la ejecución presupuestal. Acá ya no es un problema de dinero como en el pasado. Última pregunta, usted que es el ministro de Defensa, ¿cómo ve la compra de los aviones? Bueno, yo creo que hay prioridades. Este es un país sin agua potable, 3,5 millones de personas sin agua, 10 millones sin servicios de saneamiento, 16 millones que reciben agua diariamente. Esperen los aviones. Hay que comprar cosas para la Fuerza Aérea. Aviones de transporte, sistema de defensa aérea, pero hay prioridades. Orientado a la defensa civil, más bien. Exactamente. Entonces, yo creo que lo que estamos perdiendo en el país es el sentido común. Bueno, hay que recuperarlo para la campaña. Hay que recuperarlo rápidamente. Bueno, muchas gracias. En ese esfuerzo estamos. Muchas gracias. Ex primer ministro y líder de... No, el líder es Rafael Velasco, uno de los líderes de Libertad Popular, Pedro Gateriano. Gracias. Y nos vemos dentro de una pausa con el fiscal adjunto supremo, ex fiscal adjunto supremo y abogado Martín Salas.